Hola a todos, en este video vamos a ver cómo personalizar el enlace de leer más en WordPress. Tengo este artículo que me va a servir de guía y anteriormente habíamos visto un artículo relacionado con este en donde habíamos trabajado las diferencias entre leer más y extractos en WordPress. Entonces en este artículo nos vamos a concentrar solamente en la personalización de leer más. Bien, una de las primeras opciones que tengo para hacer modificaciones es hacer las modificaciones directamente en la entrada. Si nos dirigimos a este sitio web que tengo aquí, que es un sitio web de ejemplo, aquí tenemos un artículo que es el Hola Mundo y aquí están los enlaces que el tema me da por defecto para leer más. En este caso me pone un texto de continuar leyendo y con este diseño. Si me dirijo al backend del sitio, aquí en entradas, todas las entradas, voy a ubicar la entrada de Hola Mundo y voy a comprobar que aquí tenemos un texto que se genera automáticamente. Bueno, estoy en la parte HTML, puesto que cuando lo veo en modo diseño aparecerá leer más de esta forma. Si veo en HTML aparecerá aquí a manera de comentario. Bien, entonces una de las primeras opciones que tengo si es que quiero personalizar solamente un artículo específico es simplemente agregar un texto después del more. Vamos a ver esto, cómo hacerlo aquí. Entonces, en lugar de esto, bueno, vamos a abrir un espacio acá y colocamos seguir leyendo este artículo, por ejemplo. Vamos a actualizar y ahora si nos dirigimos al frontend del sitio y refrescamos, vamos a ver que el leer más ha cambiado específicamente para este artículo. Ahora dice seguir leyendo este artículo. Sin embargo, el resto aparece todavía continuar leyendo. Evidentemente esta es una forma, digamos si queremos diferenciar un artículo específico, pero lo mejor sería cambiar a todos los artículos de una sola vez con el mismo diseño. Entonces vamos a dejarlo como estaba antes y vamos a ver la segunda opción que tenemos. La otra opción es modificar esto a través de código. Tendríamos que hacerlo a través de un HUD y aquí hay un código de ejemplo. Voy a copiar este código entonces y voy a usar este código en el archivo functions.php de mi tema o de mi child theme. En el caso no tengan un child theme, les recomiendo hacer uno. Acá tenemos un artículo en el cual explicamos en un artículo anterior cómo realizar esto. Bien, entonces vamos a, con el código copiado, dirigirnos aquí a mi máquina local. El sitio web sobre el cual estoy trabajando es este. Vamos a buscar la carpeta del tema en wp content, temas, y el tema es un child theme como habíamos visto, que es este. Entonces ubicamos el functions.php y aquí al final vamos a agregar nuestro código. Entonces, ¿qué es lo que hace este código? Este código está usando el HUD, como vemos aquí. Este HUD de The Content More Link es un HUD estándar de WordPress y esto hace referencia a esta función, y dentro de esta función voy a retornar el leer más, en este caso toda esta cadena. Por ejemplo, ¿no? Podemos probar colocando lo siguiente. Vamos a ver si esto funciona. Tendría que abrir aquí el navegador y vamos a refrescar aquí, vamos a ver si esto está funcionando. Como vemos, estamos retornando un texto plano y en este caso está funcionando y está reemplazando a leer más. Pero claro, la idea es colocar algún link, entonces vamos a corregir esto. Vamos a dejar como estaba el código y como vemos el código efectivamente crea un link a través de HTML. El link tiene dos clases, una clase que es estándar y otra que es una clase personalizada que he colocado. Y tenemos el enlace que a través de esta función getPermaLink, es una función estándar de WordPress, va a ir reemplazando por cada entrada el enlace correcto. Finalmente tenemos el texto que va a mostrarse como leer más y cerramos la etiqueta HTML. Podemos hacer acá inserciones adicionales, podemos hacer modificaciones, etc. Entonces, por ejemplo, vamos a probar acá insertando algo adicional, un emoji. Vamos a insertar aquí algún emoji de flecha, por ejemplo. Una flecha hacia la derecha sería conveniente. Por ejemplo, esta de acá. Ahí lo tenemos, una flecha. Vamos a guardar esto y vamos a ver nuestro sitio web en el navegador. Entonces, aquí refrescamos. Y ahora vemos que aparece diferente, aparece con una pequeña flecha. Evidentemente a esto le puedo dar estilos adicionales, puesto que he usado
algunos estilos personalizados, bueno, una clase personalizada aquí que es esta. Entonces en base a esta clase puedo definir algunos estilos. Y es precisamente lo que vamos a hacer ahora. Por ejemplo, acá tengo algunos en base a esa clase de ejemplo y esto lo colocaría en el archivo style css del tema. En este caso del child theme podemos probar con este código y vamos a ver aquí en el navegador. Si refrescamos vamos a ver que ahora ha cambiado un poco el aspecto. Bueno, acá hay un problema adicional que tiene esta plantilla. Tendríamos que hacer algunas modificaciones a nuestro código. Vamos a ver aquí, entonces acá hay un problema con el before, entonces vamos a hacer que no se muestre. Before display, no. Bueno, cada tema tiene su particularidad. Vamos a colocar acá important. En este caso el tema 2017 tendría que hacerse algunos retoques adicionales, pero básicamente esa es la idea, como vemos aquí. Bien, ¿y para qué nos sirve específicamente esto? Bueno, en este caso he programado una clase, como vemos allí, desde los estilos. He agregado esto en el archivo style css, pero posiblemente en mi tema ya tenga clases que quiero utilizar. Entonces vamos a hacer algunas modificaciones cambiando de tema. Vamos a dirigirnos aquí, entonces vamos a utilizar algún otro tema, por ejemplo este que sé que tiene una clase button, Genesis Sample. Entonces si refresco aquí, bueno, vamos a seguir, bueno, no vamos a ver nada porque no he estado trabajando en ese tema en específico, entonces vamos a trabajar sobre ese tema que es Genesis Sample. Tendría que agregar el código y solamente vamos a agregar el código que tenemos aquí. Bueno, ya lo tengo agregado en este caso y lo que tendría que hacer es programar esta clase o bien utilizar una clase que el tema ya tenga para leer más. En este caso yo estoy seguro que existe una clase button para este tema. Lo podemos revisar posteriormente y ahí vemos que ya está tomando la clase por defecto, ¿no? Para averiguar las clases que tiene un tema podemos buscar algún formulario de contacto o algún botón en el tema y con el inspector de código podemos localizar la clase. En este caso, como les había comentado, yo ya había revisado que este tema tiene una clase button. Si quitamos esto, se quedaría así, ¿no? Entonces, para este caso en particular, lo único que hemos hecho no ha sido trabajar con el style CSS para este tema de Genesis Sample, sino simplemente en el functions PHP he agregado directamente el código, que en este caso ya lo tenía agregado, y he colocado la clase del tema. Bien, de esta forma entonces vemos cómo se puede modificar leer más en un tema de WordPress.